Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. Vemos en este caso una fuente, en este caso de 10 volts o 10 voltios, una resistencia de 5 ohmios y una resistencia acá de 4 ohmios. Y vamos a ligarlos de la siguiente manera. Tenemos entonces que ponemos un cable de acá hasta acá, un cable de acá hasta acá, un cable de acá hasta acá y un cable de acá hasta acá. Y la idea es calcular los voltajes y las corrientes en cada uno de los dispositivos o elementos del circuito. Como es común, tenemos la fuente que es de 10 voltios. Entonces la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto es 10. Aquí tenemos una resistencia. No conocemos en principio ni la corriente ni el voltaje. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Tenemos una resistencia de 4 ohmios y no conocemos ni el voltaje ni la corriente. Bueno, lo primero que se hace siempre es identificar los nodos. Entonces tenemos este nodo acá y tenemos este nodo acá. Entonces tenemos dos nodos en el circuito. Resolver el circuito entonces es encontrar las diferencias de potencial y las corrientes en cada uno de los elementos. Entonces lo que empezamos a hacer acá es suponer las direcciones de las corrientes o la polaridad de los voltajes en cada uno de los elementos. Como en la fuente ya conocemos la diferencia de potencial, vamos a suponer simplemente la corriente. La corriente puede ir hacia arriba o hacia abajo, no lo sabemos. Lo más probable es que siempre vaya hacia arriba. Es decir, saliendo por el positivo. Esto ocurre siempre que hay una sola fuente en el circuito. Si hay más de dos fuentes, puede ser que en una esté saliendo por el positivo y en la otra esté entrando por el positivo. Entonces, a esta corriente vamos a llamarla I sub F. Esta corriente que sale por aquí por el positivo, pues es la misma que entra por acá y es la misma incógnita. Ahora, ¿qué sucede acá? Podemos escoger la diferencia de potencial o la corriente, es decir, la polaridad de la diferencia de potencial o la dirección de la corriente. Vamos a escoger la polaridad de la diferencia de potencial y vamos a llamar a esta diferencia de potencial B sub 5. Se refiere a la diferencia de potencial en la resistencia de 5 ohmios. Ahora, como escogimos el positivo acá, automáticamente nos queda determinada la dirección de la corriente. Vamos a llamarla I sub 5. Y esta corriente que entra por este lado es la que sale por acá. También se llama I sub 5. Y vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a suponer que existe un voltaje, una diferencia de potencial que es P sub 4, y que por acá entra una corriente que vamos a llamar I sub 4, y por acá sale una corriente que vamos a llamar I sub 4 también. ¿Cuáles son entonces nuestras incógnitas? Entonces tenemos la corriente en la fuente, la corriente y el voltaje en la resistencia de 5 ohmios y la corriente y el voltaje en la resistencia de 4. Entonces tenemos I de la fuente, tenemos corriente y voltaje en la resistencia de 5 ohmios y corriente y voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Es decir, tenemos 5 incógnitas. Entonces deberíamos como mínimo tener 5 ecuaciones planteadas para poder calcular todas esas variables. Dependiendo de la forma en la cual estén conectados los elementos o dispositivos en el circuito, pues más fácil va a ser resolver el problema o más difícil también. Uno puede empezar por las leyes de Kirchhoff, cualquiera que quiera. Puede ser la ley de nodos o puede ser la ley de trayectorias cerradas, es decir, la ley de corrientes. Perdón. La ley de nodos es la ley de corrientes y la ley de trayectorias cerradas es la ley de voltajes. Bueno, escojamos acá empezar por nodos. Entonces tenemos este nodo de acá, ¿no? Lo podemos llamar nodo 1 y a este nodo 2. Vamos a hacer suma de corrientes que entran a este nodo igual a 0. Entonces tenemos I sub F que va entrando, I sub 5 negativa porque va saliendo, y tenemos I sub 4 negativa porque va saliendo, y eso es igual a 0.
Si decidimos hacer también la de este nodo, observen qué sucede. Las corrientes, suma de corrientes que entran igual a 0. I sub f va saliendo. I sub 5 va entrando. E I sub 4 también va entrando. Observen que si multiplicamos esta ecuación por menos 1, nos da esta. Por lo tanto, estas dos son linealmente dependientes. Y nos sirve solamente una sola de ellas. Puede ser esta o puede ser esta. Bueno, ahora vamos con la ley de voltaje sobre trayectoria cerrada. Entonces podemos escoger cualquier trayectoria que queramos, ¿no? Puede ser esta grande, o puede ser simplemente esta. Vamos a tomar primero esta por acá. Bueno, entonces vamos a recorrerla en el siguiente sentido. Vamos a arrancar por aquí, vamos por acá, por acá, por acá, por acá, y terminamos de nuevo acá. Esa sería una trayectoria cerrada. Bueno, la ecuación correspondiente sería ¿cuál? Tenemos menos 10 más B5 igual a 0. Básicamente, la solución de esta ecuación es B5 igual a 10 voltios. Bueno, salió muy rápido el valor de B5. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces observen que estos dos elementos de circuito, es decir, nos referimos a esta fuente de voltaje y a la resistencia, se encuentran en paralelo, es decir, comparten el mismo par de nodos. Debido a eso, la diferencia de potencial en la resistencia de 5 debe ser la misma diferencia de potencial de la fuente. Por lo tanto, tiene que ser de 10 voltios, que es lo que nos dio por acá. Entonces, muchas veces cuando uno va a abordar algún circuito, ya hay cosas que están en paralelo o cosas que están en serie y ya puede uno hacer diferentes suposiciones o tener diferentes certezas sobre qué es lo que va a pasar en el circuito. Entonces, en este circuito, por ejemplo, es fácil ver que como este está en paralelo con este, pues tienen el mismo voltaje. Lo mismo va a suceder si tomamos esta trayectoria cerrada. Vamos a tomarla. Entonces, de nuevo, podemos empezar por aquí. Venimos por acá. Venimos por acá, por acá. Y listo, esa sería nuestra trayectoria cerrada, es decir, menos 10. Seguimos por acá, más B sub 4 igual a 0. Lo que implica también que B sub 4 es igual a 10 voltios. Recordemos, esta fuente está en paralelo con esta resistencia de 4. Debido a eso, era de esperar que el voltaje B sub 4 nos diera 10 voltios porque está en paralelo con la fuente de voltaje. En definitiva, los voltajes en todas las resistencias es exactamente igual. Ahora, podemos encontrar las corrientes en las resistencias una vez conocemos los voltajes. Entonces recordemos que la corriente en la resistencia es igual a la diferencia de potencial. En este caso es 10, por ejemplo, para esta resistencia, porque no nos da este valor, dividido entre la resistencia, en este caso es 5. Y eso nos da 2 amperios. Entonces ya calculamos la corriente I5. Y la corriente I4, que es esta de aquí, es igual a la diferencia de potencial dividido entre 4 ohmios. Eso nos da 2.5 amperios. Hasta el momento entonces tenemos de nuestras incógnitas calculados I5, B5, I4 y B4 y nos quedaría faltando I sub F. Y la podemos tomar de esta ecuación. Entonces I sub F, pasando estas dos a sumar, es igual a I5 más I4. Es decir, 2 más 2.5. Perdón. Esto es igual a 4.5 amperios. Bueno, una buena práctica es volver acá y verificar habiendo puesto los valores correctos. Voy a poner los valores que encontramos para el voltaje y la corriente.
Bueno, tenemos entonces una corriente de 4.5 que entra por acá y sube, una corriente de 2 que entra por aquí, sigue por acá, y una corriente que entra por acá y sale por acá de 2.5. Además de eso, tenemos nuestra diferencia de potencial en cada una de las resistencias. La idea acá, entonces, sería corroborar la ley de Kirchhoff. Entonces, vamos a hacer las tres trayectorias cerradas. Entonces, tenemos acá menos 10 más 10 igual a 0. Correcto. Menos 10 más 10 igual a 0. Menos 10 más 10 igual a 0. Ahora podemos hacer suma de corrientes. Entonces, a este nodo de acá entran 4.5, salen 2, salen 2.5, es decir, 4.5. O la suma de las corrientes que entran es igual a 0. 4.5 menos 2 menos 2.5 es igual a 0. Lo mismo sucede si verificamos este nodo de acá. Veamos ahora otro ejemplo aún más complejo. Bueno, supongamos que tenemos estos 4 elementos de circuito, 4 dispositivos. Bueno, este de aquí es una fuente. Recordemos que existen varias maneras de representar una fuente. Entonces, una posible sería esta. Recordemos que una fuente ya tiene la polaridad establecida y también el voltaje. Entonces, podemos representarla de esta manera, ¿no? Vamos a recordar algunas formas. La que hemos estado viendo, ¿no? Que es esta de acá. También esta. Otra forma de representar una fuente. Bueno, hay algunas otras alternativas, pero estas son las más comunes. Y vamos a unir estos dispositivos de la siguiente manera. Tenemos entonces que esta fuente está conectada a esta resistencia está conectada con estas otras 3 resistencias por estos alambres y tenemos por acá varios pedazos de cable dispuestos de esta manera, ¿no? Bueno, la idea es de nuevo intentar obtener los valores de las corrientes y las diferencias de potencial de nuestros diferentes elementos. Por supuesto, la fuente de voltaje tiene un voltaje que ya es fijo, ya conocemos su diferencia de potencial, y tendríamos que calcular la corriente que fluye por ella. Bueno, lo primero que vamos a hacer y que es bien útil es identificar los nodos, ¿no? Entonces, vemos acá algunas uniones, sin embargo esas uniones están unidas a su vez por cables, por lo tanto este de acá representa un nodo. Aquí también tenemos varias uniones. En realidad todo esto representa un solo nodo. Y por acá tenemos este nodo. Contamos entonces con 1, 2 y 3 nodos. Una buena discusión que nos va a servir para el futuro es si en el circuito existen dispositivos que estén en serie o en paralelo. Entonces verifiquemos como ejercicio antes de continuar. Tenemos entonces que estos dos elementos comparten este nodo y están atados a un nodo cada uno diferente, es decir, no comparten el mismo par de nodos, sin embargo comparten un nodo y a ese nodo no llega ningún otro cable o ningún otro dispositivo. Por lo tanto, este de aquí está en serie con esta fuente. Ahora, observemos por acá. Este llega a este nodo, esta resistencia llega a este nodo y a este nodo. Y esta resistencia llega a este nodo y a este nodo, es decir, comparten ese nodo. Son candidatos para estar en serie. Sin embargo, aquí existe otro cable. Entonces, debido a eso, este elemento y este no están en serie. Miremos estos dos, esta resistencia y esta. Resulta que esta resistencia llega a este nodo y a este nodo. Y esta resistencia llega a este nodo y a este nodo, es decir, al mismo par de nodos. Por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. Bueno, vamos a hacer 2 veces el análisis de este circuito. Uno, el que hemos venido haciendo usual, y el otro, uno más corto, en el cual nos vamos a aprovechar de esas ideas, de elementos que están en serie y elementos que están en paralelo. Entonces, primero, vamos por el método largo.
y es en el cual primero definimos las variables. Entonces tenemos corrientes y voltajes en las resistencias y en la fuente. En la fuente ya conocemos el voltaje y vamos a suponer que existe una corriente que va saliendo por el positivo, que es la misma corriente que va entrando por el negativo. Ahora, para esta resistencia de 4 ohms vamos a suponer que existe un voltaje que vamos a llamar V sub 4. Eso hace inmediatamente que estemos forzados a decir que existe una corriente I sub 4 que entra por el positivo del voltaje y que sale por acá. Para la resistencia de 6 tenemos entonces un voltaje que vamos a llamar V sub 6. Y automáticamente tenemos que imponer una corriente acá, la dirección de la corriente no sabemos cuánto es, que vale I sub 6 y que baja por acá y que también vale I sub 6. Y finalmente en esta resistencia, entonces vamos a asumir que hay una diferencia de potencial que vamos a llamar V sub 3. Este más y este menos los escogí arbitrariamente, realmente no sé si el más queda por acá o por acá. Al final del problema, si V sub 3 me da positivo, escogí bien, y si me da negativo, escogí al revés. Ahora, debido a eso, entonces existe una corriente que va entrando por acá que vamos a llamar I sub 3, que va saliendo por acá y vamos a llamar I sub 3 también. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a anotarlas, ¿no? Entonces tenemos I sub F, V sub 4, I sub 4, V sub 6, I sub 6, V sub 3, I sub 3. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 variables. Entonces vamos a tener que tener 7 ecuaciones linealmente independientes para resolver el problema. Bueno, inicialmente vamos a ubicarnos en este nodo de acá. Este nodo nos dice corriente que entra, suma de corrientes que entran, igual a 0. Es decir, I sub F que entra, más esta, pero esa va saliendo, igual a 0. Bueno, es evidente, ¿no? Ambos están en serie, deben tener la misma corriente. De aquí que I sub F es igual a I sub 4. Podemos acá proseguir con este nodo. Entonces, este nodo nos dice lo siguiente. I4 más bien menos, ¿no? Esta va entrando y las otras no van entrando, van saliendo. Entonces tenemos I sub 6 e I sub 3 igual a 0. Bueno, cuando el problema está tan complejo, es muy bueno enumerar los nodos y colocarle títulos a esto de la siguiente manera. Entonces, este es el nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Entonces, cuando vayamos a escribir la ecuación, ponemos entonces el título, ¿no? Nodo 1, para llevar un orden. Esto sería nodo 2. Y ahora vamos a hacer la ecuación del nodo 3. Entonces, el nodo 3 sería este de aquí. Entonces tenemos I sub F, que va saliendo, es negativa, ¿no? Entonces van entrando son I sub 3 e I sub 6. Coloquémoslas de primeras. I sub 3 más I sub 6 menos I sub F igual a 0. Bueno, aquí resulta que si hacemos una combinación lineal de estas dos ecuaciones, obtenemos esta, de la siguiente manera. Tenemos I sub 4 menos I sub 6 menos I sub 3 igual a 0 y tenemos I menos I sub F más I sub 6 más I sub 3. Aquí reorganicé los términos. Si simplemente las sumamos, obtenemos I sub 4 menos I sub F igual a 0, que es básicamente esta misma ecuación, ¿no? Multiplicada por menos 1. Por lo tanto, de estas tres ecuaciones no nos quedan sino dos.
¿Por qué? Porque solamente dos son linealmente independientes y la tercera se obtiene de las otras dos. Entonces podemos continuar asumiendo simplemente dos de ellas. Bueno, acá podemos hacer esfuerzos para ir resolviendo el problema de una vez. Si introducimos esta ecuación, acá obtenemos y de la fuente igual a menos i sub 6 menos i sub 3, que es esta misma ecuación. Entonces podemos limitarnos al uso de esta ecuación. Y cuando resolvamos i sub f, entonces ya sabemos que i sub f es igual a i sub 4. Dediquémonos ahora a las trayectorias cerradas. Ubiquémonos acá en este punto y vamos a hacer esta trayectoria. Entonces tenemos menos 12 más b4 más b6 igual a 0. Ahora continuemos, puede ser con esta trayectoria de acá. Tenemos entonces menos b sub 6 más b sub 3 igual a 0. Bueno, esta ecuación no es ninguna sorpresa. Esto nos dice que b sub 3 es igual a b sub 6. Dos dispositivos que estén en paralelo, es decir, compartan el mismo par de nodos, tienen la misma diferencia de potencial. Tenemos una malla más a considerar, que es esta de acá. Bueno, podemos recorrerla de la siguiente manera. Empezamos entonces por acá. Menos 12 más b4 más b3 y esto es igual a 0. Pero observen que sucede algo muy parecido a los nodos que acabamos de hacer. b sub 3 es igual a b sub 6. Si cambiamos aquí b sub 3 por b sub 6, obtenemos precisamente esta ecuación de acá. Podemos entonces tomar en cuenta una de las dos y continuar trabajando. Cuando calculemos, por ejemplo, b sub 6, ya b sub 3 queda completamente determinado. Nos queda faltando utilizar la ley de Ohm. Vamos a utilizar la ley de Ohm. Esa ley la utilizamos para las resistencias, ¿no? Entonces veámoslas. Esta de acá, esta y esta. Entonces tenemos que la corriente en la resistencia de 4 es igual a la diferencia de potencial B sub 4 dividido entre la resistencia 4. Vale 4 ohmios. Tenemos que I6, que es la corriente que pasa por la resistencia 6, es igual al voltaje 6 dividido entre 6 ohmios. Y la corriente en la resistencia de 3, que es esta por acá, vale B sub 3 dividido entre 3. Podemos pasar a multiplicar en cada uno de los casos y obtenemos que B sub 4 es igual a 4 I sub 4. B sub 6 es igual a 6 I sub 6. Y tenemos que B sub 3 es igual a 3 I sub 3. Bueno, voy a trabajar ahora con las siguientes dos ecuaciones. Esta de aquí y esta de aquí, junto con esta y las que surgen de la ley de Ohm. Entonces traigamos primero esta y esta para acá. Tenemos entonces I4 menos I6 menos I3 igual a 0. Y tenemos menos 12 más B4 más B6 igual a 0. Bueno, aquí podemos hacer varias cosas, ¿no? Aquí podríamos introducir, por ejemplo, en vez de B4, 4 y 4, y en vez de B6,
6 y 6. Y nos quedarían dos ecuaciones para corriente, por ejemplo. Vamos a hacer eso. Entonces tenemos menos 12 acá, más B4. ¿Pero qué es B4? 4 y 4. Más B6. ¿Pero qué es B6? 6 y 6 igual a 0. Contamos con estas dos ecuaciones. Sin embargo, observemos que aquí tenemos un I3, aquí I6 e I4. Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Sin embargo, recordemos esta ecuación, ¿no? Sabemos que B3 es igual a B6. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que 3 y 3 es igual a B6, que es 6 y 6. Por lo tanto, de aquí tenemos que I3 es igual a 6 dividido en 3 por I6. Lo que nos lleva a que I3 sea igual a 2 y 6. Y ahora podemos continuar. Vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces tenemos acá I4 menos I6 menos 2 veces I6, y esto es igual a 0. Y tenemos I4 e I6. Y aquí tenemos I4 e I6. Entonces tenemos menos 12 más 4 y 4 más 6 y 6 igual a 0. Y podemos utilizar cualquier método para resolver un sistema de 2 por 2. Bueno, también podemos, una de las maneras en las cuales podemos resolver es despejar acá I6 o I4. Entonces, de esta ecuación tenemos lo siguiente. I4 menos 3 y 6 igual a 0. Lo que nos lleva a que I4 es igual a 3 y 6. Entonces ya despejamos I4. Y la metemos por aquí. Entonces tenemos menos 12 más 4 por I4. Es 4 por 3 por I6 más 6 y 6. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos menos 12. Aquí tenemos más 12 y 6 más 6 y 6. Esto es igual a 0. Y esto nos conduce a que menos 12 más 18 y 6 es igual a 0. Y finalmente nos queda que I6 es igual a 12 dividido entre 18. Y reduciendo esto, podemos dividir entre 4 arriba y abajo. Nos queda 3. Perdón, entre 3, ¿no? Dividimos entre 3 arriba y abajo. Arriba nos queda 4. Abajo nos queda 6. Y finalmente podemos dividir entre 2. Nos queda 2 tercios de amperio. Con esto ya podemos calcular. Por acá tenemos I3, ¿no? Entonces tenemos I3 es igual a 2 y 6. Pero I6, ¿qué es? 2 tercios. Es igual a 4 tercios de amperio. Bueno, tenemos muchas más relaciones. Por ejemplo, I4, por acá, es igual a 3 y 6. Entonces, I4 es igual a 3 que multiplica a I6. Es decir, 3 por 2 tercios. Y esto nos da 2 amperios. Recordemos que I sub F es igual a I sub 4. Y esto también es igual a 2 amperios. Vamos a calcular ahora las diferencias de potencial. Entonces tenemos por acá B sub 6, B sub 4, B sub 6 y B sub 3.
Entonces, tenemos que B sub 4 es igual a la resistencia por la corriente I sub 4. En este caso es 2. Entonces se nos da 8 volts. B sub 6 es igual a la resistencia, que es 6, por la corriente. En este caso es 2 tercios. Y eso nos da 4 voltios. Y finalmente B sub 3, que es igual a 3 multiplicado por la corriente allí, ¿no? Que es 4 tercios. Y eso nos da también 4 voltios. Bueno, aquí verificamos porque B3 tiene que ser igual a B6. Vamos ahora a cambiar todos estos valores en nuestro circuito inicial para verificar que efectivamente no hayamos cometido ningún error. Entonces tenemos nuestro circuito. Vamos a colocar los valores de corriente y voltaje correspondientes. Bueno, tenemos aquí entonces nuestros valores. Entonces tenemos aquí la corriente de 2 que viene por acá, que es esta misma corriente de 2 que entra por acá y sale por acá. Por aquí vienen 2 tercios y por aquí 4 tercios. Suma de corrientes en este nodo, ¿no? Entran 2 y salen 4 tercios más 2 tercios. Eso da 6 tercios, que es igual a 2. Ahora vamos con las diferencias de potencial. Tenemos menos 12 más 8 nos da menos 4 más 4 igual a 0. Ahora vamos a hacer la grande. Menos 12 más 8 da menos 4 más 4 igual a 0. Y vamos a ver esta. Menos 4 más 4 igual a 0. Podemos adicionalmente hacer este nodo de acá. Entonces aquí salen 2 y entran 2 tercios y 4 tercios. 2 tercios más 4 tercios da 6 tercios igual a 2, que es la misma que sale por acá. Bueno, vamos ahora a hacer un análisis simplificado de este mismo ejercicio. Bueno, vamos ahora a hacer un análisis simplificado aprovechando los dispositivos que estén en serie y los que estén en paralelo. Bueno, iniciamos igual, ¿no? Identificando los nodos, ¿no? Entonces tenemos aquí un nodo, 2 nodos y 3 nodos. Y vamos a definir las variables que vamos a utilizar. Entonces, aquí, saliendo de la fuente, vamos a considerar que hay una corriente I. Como estos dos elementos están en serie, esa corriente viene por acá. Y es la misma que viene por acá. Ahora, vamos a aprovechar que estos dos tienen la misma diferencia de potencial. Vamos a definir el más por acá, menos por acá, y vamos a colocarle simplemente la letra B. B es la diferencia de potencial que hay en esta resistencia y por lo tanto la diferencia de potencial que hay en esta resistencia. Bueno, además de esas variables I y B, entonces vamos a tener por acá más menos la diferencia de potencial en la resistencia de 4. Y bueno, recordemos que acá, si acá ponemos el más en este nodo, también ponemos el más en este nodo para esta resistencia. Es decir, estas dos resistencias comparten este par de nodos. Y si aquí definimos que este nodo es positivo, acá también debemos definir que ese nodo es positivo. Bueno, y suma de voltajes alrededor de la trayectoria cerrada es igual a 0, ¿no? Menos B más B igual a 0. Además de esas dos variables, entonces vamos a tener la corriente que baja por acá, que vamos a llamar I6. Y la corriente que viene por acá, que entra por esta resistencia, la vamos a llamar I3. Entonces ya estamos listos para utilizar la ley de los nodos, o sea, la ley de las corrientes y la ley de los voltajes. Entonces vamos a ubicarnos primero en este nodo de acá. Entonces, a este nodo está entrando una corriente I y estas corrientes no van entrando, al contrario. Entonces las colocamos con signo negativo. Bueno, observemos lo siguiente. Si hacemos suma de corrientes en este nodo, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, vamos a dibujar completas las corrientes, ¿no? Entonces, si tenemos una corriente por acá, tenemos una corriente por aquí, y tenemos una corriente por acá, I6, y tenemos una corriente por acá, I3. Entonces, a este nodo están entrando I3 e I6, y va saliendo esta de acá. Entonces, podemos colocar menos I más I3 más I6.
Y observemos que obtenemos exactamente la misma ecuación. Así que vamos a utilizar una sola. Bueno, ahora vamos a utilizar las trayectorias cerradas. Entonces tenemos esta trayectoria cerrada por aquí, que nos dice menos 12 por acá, más 4, más B4, más B igual a 0. Esa trayectoria no aporta nada, menos B más B igual a 0, ya lo sabemos. Y vamos a también hacer la de la trayectoria más grande. Esa nos da menos 12, por acá me vengo, más B4, más B y igual a 0. Observen que esta de acá es exactamente igual a esta, por lo tanto vamos a utilizar una sola. Bueno, además de estas tenemos la ley de Ohm aplicada a cada una de las resistencias. Entonces, esta resistencia de aquí tenemos que B4 dividido entre 4 nos da la corriente I4. Tenemos que B dividido en 6 nos da la corriente I6 y tenemos que B dividido en 3 es igual a I3, ¿no? Entonces utilizamos ley de Ohm en esta resistencia, en esta y en esta. Bueno, ahora observemos lo siguiente. Aquí tenemos I, I3 e I6. Bueno, esta ecuación que es de 3 variables inicialmente, podemos acá introducir estas dos ecuaciones acá y obtener una ecuación con solamente dos incógnitas, I y B. Y acá simplemente podemos cambiar B4 en función de I4 y obtenemos entonces otra ecuación que tiene I y B. Entonces vamos a obtener dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, I y B. Entonces tomemos esta ecuación e introduzcamos estas dos ecuaciones de acá. Entonces tenemos I menos B tercios es I3 menos B sextos igual a 0. Y tomemos ahora esta ecuación. Coloquemos entonces menos 12 más B4. ¿Pero qué es B4? 4 y 4. Que en este caso es, perdón, que no existía ningún I4, ¿no? Recordemos que esta es simplemente I, ¿no? Que es la que pasa por acá. Entonces tenemos 4I más B y eso nos da 0. Ahora, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, podemos de acá despejar I e incluirla en esta ecuación. Entonces tenemos que I es igual a B tercios más B sextos. Y la podemos meter por acá, ¿no? Entonces tenemos menos 12 más 4 que multiplica a B tercios más B sextos más B. Y eso nos da 0. Y finalmente acá tenemos menos 12 más 4 tercios de B más 4 sextos de B más B. Y eso nos da 0. Bueno, ¿cuánto es 4 tercios más 4 sextos? Eso nos da 2. 2 más 1 nos da 3. Entonces todo esto nos da simplemente 3B. Eso es igual a 0 y finalmente tenemos que B es igual a 12 dividido entre 3 y eso nos da 4 voltios. Bueno, ya con esos 4 voltios podemos encontrar la corriente I, que es la corriente que pasa por la fuente por la resistencia de 4. Entonces I sería igual a 4 tercios más 4 sextos y esto nos da 2 amperios. Entonces volvamos a nuestro circuito ya reemplazando las variables. Bueno, antes de eso podemos también calcular acá I6 e I3. Entonces I6 es 4 entre 6, eso nos da 2 tercios. E I3 nos da B que vale 4 dividido entre 3, 4 tercios. Ahora sí, podemos cambiar todos estos valores acá y verificar que se nos cumple la ley de Kirchhoff. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces tenemos una corriente acá de 2 y acá tenemos también 2 y 2, ¿no? Tenemos voltaje de 4 acá, 2 tercios, la corriente y aquí la corriente 4 tercios. Bueno, nos hizo falta
la diferencia de potencial acá, pero la podemos sacar rápidamente de acá, ¿no? P4 es igual a 4 por I, pero I es igual a 2, entonces esto es igual a 8. Entonces tenemos aquí más menos 8. Y ya podemos verificar la ley de Kirchhoff. Entonces, en este nodo, por ejemplo, entra 2 y salen 4 tercios y 2 tercios, es decir, salen 6 tercios, es decir, 2. A este nodo salen 2 y entran 2 tercios y 4 tercios, cuya suma es 2. Y acá tenemos suma de voltajes, menos 12 más 8, menos 4 más 4 igual a 0. Acá, por supuesto, 4 y 4. Y tenemos acá también lo mismo, ¿no? Menos 12 más 8 más 4 es igual a 0.